Bienvenida, Magnolia, a este nuevo vuelo. Espero que disfrutes mucho, que te abroches el cinturón, que disfrutes de cada momento de esta charla en el Gale. Y bueno, estoy súper contenta de que estés por aquí. ¿Qué tal estás? Hola, Sina, buenos días. Es un placer para mí estar aquí contigo, ¿no? Pues yo lista, abrochándome el cinturón y vamos a divertirnos en el vuelo. Qué bien. Pues nada, a mí me gusta empezar mis vuelos preguntando quién es la persona que viene. En este caso, ¿quién es Magnolia? ¿Quién es Magnolia? Bueno, pues, ¿qué te podría decir, Sina? ¿Quién es Magnolia? Magnolia Romero es, para empezar, yo diría que soy madre, esposa, hija, eh, aparte de cumplir con las labores en la casa, creo que ahora a mi edad estoy entrando en lo profesional. Desde pequeña me hubiera gustado tomar una carrera, me encanta la psicología, me encanta ver cómo funciona el ser humano, pero por razones económicas no tuve la oportunidad de terminar una, digamos, una formación, Ujú. pero la parte bonita es que ahora me la puedo dar yo sola y estoy en ese camino. Qué bien. Pues yo creo que nunca es tarde para aprender, ¿verdad? Que parece que hay que hacer todo cuando eres muy joven, pero tenemos una vida para comenzar una y otra vez. Yo creo que sí, como decía Cabral, el ser humano no deja de aprender desde que está en la cuna hasta que llegamos a la muerte, así que Sí es. adelante, a continuar aprendiendo. Sí, totalmente. Yo creo que cuando uno estudia más adelante, cuando eres más consciente, es como que lo saboreas más y puedes integrarlo mucho más rápido que cuando estás haciendo exámenes, porque tienes que pasar exámenes y tienes que pasar esas pruebas y hasta llegar a ese título, ¿no? Que cuando eres más joven, pues que le das tanta importancia. Estoy totalmente de acuerdo porque te das cuenta que el tiempo es primordial y aprovechas cada tiempo, aprovechas cada cosa. Yo quisiera a veces que el día tuviera más de 24 horas para poder hacer las cosas que quiero y es ahí cuando dices, el tiempo es muy precioso y sí, coincido contigo, que cuando ya estamos en una edad conscientes de lo que queremos aprender, lo aprendemos con más conciencia, lo tratamos de encarnar más en nosotros mismos. Totalmente. Bueno, como te voy a preguntar por tu niña, ¿qué es lo que queda de esa niña Magnolia en la Magnolia de hoy en día? Yo voy a sacar a la mía y estoy riéndome sola porque Magnolia es una súper profesional de la cámara y ella mira muy bien a la cámara, pero yo no puedo mirar a la cámara porque está más arriba, entonces te miro allá abajo y luego sale como que estoy mirando abajo. Así que si me veis mirar, estoy probando ahí al pilotito mirando a la cámara, pero en realidad a mí se me va la mirada a tu fotografía, a tu imagen en directo. Así que aprendo de ti. Bueno, ¿qué hay de ti, de esa niña Magnolia en esta adulta que vemos hoy? Bueno, yo diría, Sina, que esa niña traviesa, esa niña rebelde, esa niña, mi mamá me decía, lo he dicho más de una vez, que yo era terca como una mula. ¿Sí sabes qué es una mula, Sina? Sí, sí. Sí, es que yo cuando era chiquita, cuando era pequeña, mi mamá me decía, es que estate quieta, y yo le decía, no, mamá, pero es que yo me tengo que levantar, tengo que hacer esto. Me gustaba levantarme a las 4 de la mañana, Wow. empezar a limpiar. Allí en México para barrer no se usaban escobas, se usaban unas que se les llama escobillas, pero es un tipo escoba, pero hecho de palitos que hacíamos ahí en casa, que tú ibas y las cortabas ahí en el campo y tú misma hacías tu propia escoba. Entonces, a mí me encantaba ir a cortar los palitos para hacer la escobilla y levantarme para que a las 6 de la mañana el patio de mi casa estuviera limpio y Wow. me gustaba. Pero había siempre hay una cosa positiva y digamos una cosa negativa en que esa rebeldía a veces la llevé hasta mi adolescencia, a mi edad adulta, y hasta ahora que entré en la escuela humanista digital me empecé a dar cuenta de que a veces nuestro niño también tenemos que trabajarlo en polaridad positiva. Pero yo creo que ahora que voy aprendiendo de la vida, digo que soy una persona resiliente. Mejor lo voy a poner así, soy una persona resiliente, pero esa niña que está dentro de mí, siento que aún está, me encanta la música, me encanta bailar. Cuando estoy solita, yo me pongo la música a todo volumen y a bailar, ¿por qué no? Hombre, que no falte ese baile y esa música y
y volver a reconectar con nuestra niña interior es súper importante para mantenernos vivas, ¿no? Al final es una cuestión de reconectar con esa profundidad, ¿no? De ese niño, esa niña, que parece que cuando como que vas cumpliendo años y nos vamos olvidando y parece que tenemos que ser aburridos y oscuros y yo creo que no, que al contrario. Y creo que cuando te haces, si tienes la oportunidad de ser madre o incluso con sobrinos o niños más pequeños, cuando vas viéndoles crecer, conectas con esa niña que tú eras en esa etapa. Y creo que es una manera también de volver a ese momento y de darle rienda suelta a tu niña y poder jugar de nuevo, ¿no? Que se nos olvida, que estamos ahí como muy ocupados trabajando y en cosas muy aburridas y muy serias. Así que sí, qué bueno. Pues hoy en este vuelo hablamos de algo que no es muy agradable para muchas personas, pero yo creo que es parte de la vida. La muerte es parte de la vida. Y bueno, creo que tú estás haciendo una labor muy buena para acompañar en momentos de duelo. No sé por dónde empezar. Realmente me viene a la cabeza em, cómo se supera la muerte de un hijo y si es a raíz de ahí que tú tienes esa necesidad de llegar a las personas y ayudar a las personas desde ese lugar, desde tu experiencia. Muy buena pregunta, Sina. Yo creo que, yo diría en mi caso personal que la muerte de un hijo no se supera. Yo diría que, como dice mi mentor, nuestro mentor, Alex Rovira, las cosas o la palabra mágica en la vida es que tengo que aceptar. Mm. En lo personal, el fallecimiento de mi hijo para mí fue un golpe definitivamente fuerte. Yo creo que más la muerte, Sina, son los traumas que quedan después No te de la preocupes, que muerte. estamos en el vuelo, pueden pasar cosas así que suenan los móviles, vamos a apagarlos y ya está. No, y Volvemos, es que sabes volvemos. que haciendo una pequeña pausa, de esto se trata la vida. A veces tú planeas algo, te levantas en la mañana, planeas algo, las cosas no salen como tú quieres y lo más importante, no pasa nada, mantener la calma es parte de la vida, parte del Totalmente. aprendizaje y continuamos. Es algo que he aprendido, ¿sabes qué? Si no pasa, es lo que es y a seguir para adelante. Pero retomando la conversación, Sina, yo creo que sí, es una experiencia que definitivamente yo diría que es la experiencia que más me ha dado en la yugular, que Mm. más me ha hecho tocar fondo, que más me ha hecho pensar y reflexionar hacia dónde voy y qué tipo de persona, qué versión quiero ser a partir de esta experiencia que yo tuve. Mi hijo falleció precisamente en el mes de noviembre, el 16 de noviembre, cumplió 8 años que falleció. Y una de las cosas que a mí me molestaba que me dijeran cuando él había fallecido, lo sentimos mucho, Magnolia, lo Mm. siento mucho por tu pérdida, siento que hayas perdido a tu hijo. Fíjate, Sina, que cuando una madre, o en lo personal, hablo desde mi propia experiencia, cuando una madre pierde a un hijo, lo que más duele, lo que más te cala, como decimos aquí en México, bueno, vivo en Estados Unidos, pero soy de México, lo que más cala es que te digan que has perdido. O sea, no, una madre no ha perdido un hijo. Dentro de mí, dentro de mi corazón, dentro de mi ser, yo no había perdido a mi hijo. Ujú. Mi hijo vive conmigo, mi hijo vive en mí. Eso no significa que no acepte eh, ¿cómo Partida. podría poner palabras su partida momentánea en Mm. este plano terrenal, en este mundo físico, pero dentro de mí, pues aún existe? Sí, a partir de no verlo, a partir de mi sufrimiento, a partir de que no se me daba permiso de llorar, a partir de que no se me daba permiso de vivir mi duelo, yo me puse a pensar, bueno, ¿qué pasará con las otras madres que no se les permite llorar, que no saben cómo gestionar sus emociones cuando tienen que pasar por un duelo? Inclusive, ¿cómo será para esas madres que no tienen las posibilidades de buscar un terapeuta, un psicólogo para hablar, para poder, yo siempre digo y uso la palabra que probablemente se escuche un poco fuerte, pero es poder vomitar todo ese dolor que se están guardando adentro, porque tarde que temprano siempre digo que todo lo que nos callamos, tarde o temprano el cuerpo lo va a gritar. Ujú. Y esa parte ahí que yo decido
tomar esta experiencia que a mí me pasó como mi propósito de vida. Es para hacerle honor a la memoria de mi hijo. Quiero que este dolor sea fértil o quiero que este dolor sea estéril, porque ahora el dolor es mío y yo decido qué hacer con este dolor. Wow, qué potencia tus palabras. La verdad que, bueno, no es la primera vez que hablamos y creo que también me recuerda mucho a la historia con Patricia, con su hija y que también perdió a su hija. Y yo digo, es que es imposible, o sea, es imposible ponerte en los zapatos de una mujer que haya perdido a su hijo ya nacido, porque también esto siempre me recuerda mucho a las mujeres que han tenido fallecimientos de sus bebés dentro del vientre, que eso lo he vivido yo. Y también es otro tabú y también es algo muy incómodo de hablar y también tienes que escuchar, bueno, mejor así, porque si no vendría mal y estarías toda tu vida cuidando a lo mejor a un niño vegetal y es como, wow, o sea, qué fácil, qué rapidez, con qué rapidez hablamos. Y yo creo que es que porque no podemos sostener las emociones incómodas que traen todo esto, porque a veces, y siempre repito esto, cuando alguien tiene ese dolor, creo que muchas veces las palabras sobran, ¿no? Y simplemente estar al lado, en silencio, para, si necesitas un abrazo, no lo sé, no necesitas hablar. Sí, exactamente. Hace unos días alguien me preguntaba, ¿y te gustaría tener a tu hijo contigo? Por supuesto que me encantaría tener a mi hijo conmigo. Ahora, la diferencia es que si me gustaría tenerlo con dolor, que él estuviera pasando por todo lo que estaba pasando, por quimioterapia, por operaciones, y yo quererlo tener conmigo, la respuesta es no. Por supuesto. Lo Mm. extraño, pero definitivamente creo que era lo mejor para él, era su tiempo, es algo que acepto y a mí me da muchísimo, y se va a escuchar paradójico probablemente, pero agradezco que él haya partido, porque es mucho mejor así a tenerlo que ver con dolor. Sí, guau, es que me vienen muchas cosas a la cabeza porque creo que cuando una vez que pasas el duelo, que luego hablamos de esta parte, ¿no? Lo necesario que creo que es, ¿no? Y creo que tú también trabajando con el duelo, creo que esas fases hay que pasarlas. Cuando podemos ver más allá del plano físico, ¿no? Y cada vez más hay más científicos que están hablando de que aquí no se acaba, que no es una vida y ya está, que esto continúa de otra manera más sutil. Creo que es una manera también de ver la vida como diciendo, ok, ese alma pactó estar aquí el tiempo que tuvo que estar, ese era su camino, su decisión, marchó y nos queda todavía el día que nosotros no estemos en este plano y tengamos la posibilidad de, como almas, reencontrarnos. Esto puede ser muy loco, puede ser muy poco entendible, probablemente, y yo era así también, yo tenía que verlo y tocarlo para creerlo, pero creo humildemente que ese es el ego y el miedo que nos hace cegarnos porque no tenemos ni idea de muchísimas cosas, muchísimas cosas y solamente nos tenemos que dar el permiso de poder al menos ponerlo en duda y escuchar y informarnos, documentarnos, hablar con personas que lo han vivido. Yo creo que si yo te pregunto a ti desde la partida de tu hijo, ¿tú has sentido a tu hijo en algún momento como esa presencia de ese alma o es algo que se terminó con el cuerpo físico y nunca más has tenido algo, no hablo de soñar porque podemos soñar, pero esa presencia, mucha gente siente la presencia de sus seres queridos muy cerca y tú mismamente, o sea, yo siento a mi padre dentro de mí, he sentido a mi padre y he olido a mi padre y eso me ha pasado a mí y de verdad que si no lo hubiera experimentado en primera persona nunca hubiera hablado de esto. Quizás antes de haberlo experimentado me hubiera costado entenderlo, hubiera pensado, guau, esto es la imaginación o algo que te quieres hacer, pero no, era muy claro, muy claro. Entonces creo que cuando la conexión que hay entre una madre y un hijo, creo que eso, uf, o sea, la parte física no se puede,
desligar solamente con esa parte física y ya está. O sea, ahí creo que queda mucha esencia, mucho alma que nos acompaña, ¿no? Sí, a una pregunta muy potente, Sina, la verdad que yo quiero compartirte, sí, definitivamente. He sentido la presencia de mi hijo, no lo comparto muy a menudo porque como mencionas tú, para muchas personas, como dicen, les puede volar la cabeza, puede pensar, bueno, esto es parte de tu imaginación, pero yo creo firmemente que cuando una persona ama, el amor no se va, Sina. El amor es la conexión que te mantiene, somos energía Total. y esa energía simplemente se transforma. Y cuando me dicen que mi hijo ha muerto. Sí ha muerto, entre comillas, pero he sentido su presencia, incluso ahora que me dedico a dar talleres, a dar conferencias, a hablar del duelo, a hablar de las etapas del duelo. Incluso cuando a veces voy viajando en el avión, que muchas veces, la mayoría, el 99% tengo que viajar sola, o a veces llegar en lugares que son la 1, las 2 de la mañana en el aeropuerto, cuando ya no hay nadie, es increíble cómo puedo sentir su presencia y cuando me cuestiono que si lo que yo estoy haciendo tiene sentido, es una total afirmación de ve y continúa. No te preocupes cómo van a suceder las cosas. Simplemente ve y haz lo que tienes que hacer. Y es hermoso ver cómo se van desenvolviendo las cosas, las situaciones. Y puedo decir que tengo la bendición de encontrarme con gente tan maravillosa como en este momento, Sina, que estamos compartiendo esto, porque nunca sabes a quién le va a llegar este mensaje en este preciso momento, si una madre está pasando por una circunstancia difícil, que ha perdido a su hijo, si un padre ha perdido su hijo, ha perdido su hija, y en estas palabras de consuelo de decir que sí se puede volver a ver la vida hermosa, porque después de la partida de un hijo, si tú te das el permiso de procesar tu duelo, la vida la puedes volver a ver hermosa, con más amor, con más empatía, le encuentras sentido a la vida. Esa es mi experiencia y ese es el mensaje que yo quiero compartir. Wow, Magnolia, gracias, porque es súper necesario que hablemos de esto. O sea, creo que cada vez veo más claro el traer a personas aquí a estos vuelos que puedan de verdad hablar de sus experiencias en primera persona y que podamos poner un poco de luz y un faro a esas personas que a lo mejor en un momento dado, con algo tan desgarrador como es la muerte de un hijo o de una hija, que se sientan que no pueden hablar, como decías, no me puedo expresar, no puedo gritar, no puedo llorar, no me permiten el entorno porque es muy incómodo, es muy difícil sostener, tenemos que estar muy maduros emocionalmente hablando para poder sostener un dolor tan horrible. O sea, es que no estamos diseñados para eso, pero ver tu sonrisa, ver esa labor que tú estás haciendo, o sea, me parece una auténtica generosidad. Te doy las gracias porque, lamentándolo mucho, hay muchas personas que tienen que atravesar estos duelos horribles y qué bonito poder sostenerse con personas que hayan vivido ya y que lo hayan atravesado, porque el principio yo creo que esa parte inicial es bastante fuerte. Yo no sé si quieres contar algo aquí, cómo sales tú, cómo una vez que, porque claro, al ser algo que no es inesperado, que ha sido una enfermedad que se ha ido deteriorando y que has visto un sufrimiento, obviamente, o sea, van pasando los meses, las semanas y los días hasta que llega ese momento y en el momento que tú ya te despides del cuerpo, ¿cómo procesas ese duelo? A dónde acudes? Como ahora mismo tú ya me hablas desde la experiencia, pero tus primeros momentos, ¿qué es lo que te ayudó a ti, Magnolia? ¿Qué te ayudó? Fíjate, Sina, que voy a compartir algo que no he compartido antes. Es la primera vez que lo voy a compartir aquí en un Zoom. Te lo Eh, agradezco muchísimo por tu generosidad. Se me ponen los pelos de punta porque creo que de verdad que hablando de estas cosas desde un lado humano, es mucho más fácil poder llegar a otras personas y ayudar a otras personas, porque a veces creemos que solo nos pasan las cosas a nosotras. Y hay muchas personas que han atravesado o van a atravesar por algo así y poder pensar en alguien que ya lo ha pasado y que me pueda ayudar, escuchar esta charla, pues bienvenida sea.
Muchas gracias, Sina, por abrir el espacio y permitirme compartir esto. Esperemos que no me pase de tiempo porque cuando No, no te ya preocupes, aquí estamos en casa, tranquila. Si hay que dar una vuelta por ahí, estamos en holding, esperamos y ya está. Como cuando hay mucho tráfico aéreo que no puedes aterrizar, estamos aquí dando vueltas, viendo las nubes y paseando por aquí, las dos. me encanta, me encanta. Una de las cosas cuando estoy en el avión, lo que me encanta es ver las nubes, pero bueno, vamos a entrar en un poquito más de contexto. Yo quiero compartirte, fíjate que mi hijo mayor falleció de 24 años. Él se fue por 2 años a Brasil a compartir yo pertenezco a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, entonces mi hijo se va por 2 años a Brasil y pues yo lo extraño porque es mi hijo mayor, tenemos una bonita relación, él de repente se levantaba en las mañanas, le gustaba hacer bromas, le gustaba decirme, hey mami, qué bonita te ves con ese vestido. Y no, pues imagínate, yo me sentía súper feliz, me sentía súper orgullosa de que mi hijo me dijera esos piropos, esos cumplidos que cuando él se va lo extraño demasiado, pero a mí me da muchísimo gusto que él vaya a compartir lo que él le hace feliz con otras personas. Pasan 2 años y pues lo extraño, me escribe, pero como que yo siento que algo no está bien. Mm. No sé, de repente sentía como un miedito por ahí, pero bueno, pasa el tiempo, regresa de su misión y me dice que él trae una bolita en el testículo derecho. Pues ninguna mamá le gusta escuchar esto. Para mí, inmediatamente entra el miedo, entra la ansiedad y empezamos junto con mi esposo a llevarlo con diferentes doctores, naturópatas, empiezo a visitar de todo lo que me dicen que le va a ayudar a él. Desafortunadamente, 3 meses después de llegar de su misión, lo diagnostican con cáncer testicular. Empieza más la carrera, yo empiezo a aprender de todo lo que me dicen, desde nutrición, desde reflexología, desde aceites esenciales, todo lo que a mí me decían, pues trataba de hacerlo para ayudarle a mi hijo. Desafortunadamente, podría decir desafortunadamente, cada vez que iba con el doctor le decían, pues el cáncer se ha extendido. Eran noticias para mí que literalmente me sacudían, me golpeaban, pero el amor, el coraje de querer ver a mi hijo mejor, otra vez, abróchate el cinturón, que empezamos otro vuelo, vamos para adelante. Así es. Pues después de 4 años de estar en tratamientos de quimioterapia brutales, que yo nunca había escuchado estos tipos tratamientos de quimioterapia, había escuchado de los que duran 2 horas, que van al doctor, les ponen la quimioterapia, regresan a casa, pero el de mi hijo, me dijo el oncólogo, va a estar por 5 días en el hospital, 5 días consecutivos bajo quimioterapia Wow. y después se regresa. Sina, para mí era estar en casa con el alma en un hilo. Cada vez que sonaba el teléfono, era yo imaginándome que el doctor me iba a decir, Magnolia, tu hijo no aguantó el tratamiento de quimioterapia. Era estar aguantando la respiración porque no quieres que te llamen y te den la peor noticia que has escuchado en tu vida. Mm. Aguanta los tratamientos de quimioterapia. Nos vamos a México porque me dicen que hay un doctor de lo mejor, que nunca se le ha muerto un paciente. Pues nos vamos para México, nos estamos ahí a un tiempo y pues, ¿qué crees, Sina? Mi hijo es el primer paciente que se le muere a este doctor. Yo regreso de México perdiendo la fe, perdiendo la esperanza en la vida, enojada con todo, con la vida, conmigo misma, porque no tuve la capacidad de poder ver de qué manera yo podía ayudarle a mi hijo, de qué manera encontrar la solución para que ese cáncer desapareciera. Y regreso enojada con Dios. Llego a mi casa, yo tenía en la cocina tenía una alacena donde tenía ahí todas las cosas naturales porque me encanta a mí lo holístico y regreso y tiro toda la basura. Incluso a mí me encanta escribir desde que soy adolescente. Tenía poemas, tenía frases, tenía de todo.
y enojada llego y rompo todo lo que había escrito y lo tiro a la basura, porque nada vale la pena, nada es verdad, no hay esperanza. Todo lo que te dicen que tengas fe, todo lo que te prometen es mentira. Yo traté mi mejor en mi mente, yo me preguntaba, ¿cómo es posible que a un joven lleno de vida, guapísimo, que no es porque sea mi hijo, pero yo lo veo guapísimo, con ganas de vivir, pues simplemente no es no? Y me enojo. Pero a la misma vez, Mm. y si de repente se me hace un nudo en la garganta, No te preocupes, es por... que estamos aquí para compartir y de verdad no tienes lo que tú necesites es perfecto. Lo que, mira, me viene a la cabeza hablando, cuando estabas hablando ahora mismo, de cómo te sentías mal contigo misma, esa culpa que tenemos las madres, o sea, qué loco, qué responsabilidad. Ojalá, si tuviéramos el antídoto, ningún hijo moriría, porque nosotras nos pondríamos ahí delante para que nos pasara a nosotras y no a ellos. O sea, es que yo creo que es algo tan salvaje, ¿no? De las mamíferas que somos, ¿no? De esa protección de no quiero que mi hijo sufra, ¿no? O sea, vamos a buscar lo que sea. Si eso no funciona, me pongo el cinturón otra vez y despegamos otra vez, como bien has dicho, ¿no? Claro que sí, o sea, hasta el último aliento vamos a estar ahí, pero esa culpa sigue ahí, es que es alucinante. Sí, definitivamente. Así que, Sina, continuando con lo que te estaba Ujú. compartiendo, cuando él parte, cuando él se va, en todo ese proceso, yo puedo testificar que encontré gente maravillosa. Yo diría que encontré ángeles que de una o de otra manera me sostenían para continuar. Después de, me encantaría tener un pequeño libro que yo encontré porque tengo una mamá adoptiva de la que casi no hablo. Ella se llama Cindy. Ojalá pueda ver no le va a entender porque ella habla completamente inglés, pero Hello, si ella Cindy. pudiera entender. Pero bueno, después de que fallece mi hijo, yo encuentro tantas personas que me ayudan, que me sostienen, que me visitan, que vienen. Yo quiero agradecer a mi esposo porque también estuvo ahí en los momentos más difíciles, tal vez no de la manera que él quisiera acompañarme, pero estuvo ahí. Y bueno, en una experiencia que quiero compartir es que en una de esas que yo andaba triste, desanimada, Cindy me invita a comer un almuerzo. Vamos a la librería de aquí de la ciudad y cuando estamos buscando entre los libros, yo encuentro un libro que dice Gus quiere a mamá. Mi hijo se llama Gustavo, se llamaba Gustavo y de cariño le Wow. decíamos Gus. En ese libro, Uy, eh, eh, en ese libro, Sina, hay muchas imágenes y muchos, es un rinocerontito que le gusta hacer un collar. Y lo curioso es que una vez mi hijo me hizo un collar a mí. Y en esa imagen lo que más me impactó es que el rinoceronte saca la lengüita así, como hola. A mi hijo le encantaba hacer eso. No, cuando yo veo esto, porque fuimos el día de su cumpleaños, el día que mi hijo cumplía años, yo voy a la librería, encuentro esto exactamente con el collar que un día me hizo mi hijo y con el ademán que le gusta hacer mi hijo, Sina, no lo cuestiono. Nuestros seres queridos están con nosotros de una o de otra manera, están presentes, incluso nos guían, nos ayudan, son una luz. Y a partir de ese momento, a partir de que mi hijo fallece, empiezo a buscar terapeutas, empiezo a ir a diferentes lugares para yo formarme, para yo tener las herramientas para que yo pueda acompañar a otras madres, a otras personas que están pasando por momentos difíciles, para yo decirles, no te machaques, mm, no te culpes. ¿Por qué? Porque la culpa no hace nada. En lugar de preguntarte, como decía Víctor Frankl, quien tiene un por qué, encuentra un cómo. ¿Cuál es tu por qué en la vida? Sí, la persona que tienes a tu lado ya falleció, pero ahora tienes a otros hijos que necesitan de ti. Si a tu hijo le diste el 100%,
ahora tus hijos, tu esposo, tu pareja, tu madre necesita tu 100%. Y es Ujú. ahí donde se ve la capacidad que tú tienes, la resiliencia que tú tienes para atravesar este dolor, porque el dolor no se hizo para estacionarse, sino para transitarlo, para transitarlo. Siempre digo que el dolor, muchas personas me dicen, ¿y cómo no siento dolor? A mí me encantaría encontrar una pastillita, una cápsula que yo te diera y que te dijera, listo, el dolor se fue. No hay manera, Sina. El dolor tenemos que transitarlo, tenemos que atravesarlo. No querer atravesar el dolor es como decir, quiero cruzar un río, pero no me quiero mojar. Pero no hay Totalmente. manera que después de que tú atravesas, cuando tú atraviesas ese dolor, no hay manera de que tú puedas ser la misma persona. Después de atravesarlo, puedes entender y comprender que la vida y la muerte van entrelazadas, que no hay manera. La vida es un suspiro, es un latido, y en cada momento estamos muriendo y a cada instante volvemos a nacer. Y ahí la magia de la vida, y ahí el milagro de la vida. Wow, qué potente. Es tal cual, tal cual. Y qué fuerte, ¿no? Cómo nos estamos yendo a estar anestesiados con un montón de televisión, el chupete digital que le digo yo al móvil, em, con todas estas conversaciones vacías porque no queremos entrar a esa mina que digo yo, porque mirarnos ese metro cuadrado hace daño. Y cuando la vida te mete un bofetón de estos que dices, ¿por dónde ando? Que no sé, me ha tambaleado tanto que no sé ni dónde tengo los pies, la cabeza, estoy dada la vuelta, te has perdido totalmente. Es como cuando una ola te azota, ¿no? Y te revuelca Sí, y no sabes si estás con los pies abajo, arriba, esto es así. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar a lo mejor a esos momentos en los que la vida te pega un bofetón para realmente darnos cuenta y realmente darnos cuenta que la vida también es esto, es dolor? No tiene que ser una pérdida tan potente, pero es eso, son pérdidas, estamos todo el tiempo perdiendo cosas. No nos enseñan a atravesar un duelo. Y yo digo, los duelos, o sea, pueden ser duelos banales, como podría ser que pierdes tu móvil y tienes todo ahí en tu celular, como le llamáis vosotros. Puede ser una pérdida de un trabajo, puede ser la pérdida de una pareja, puede ser, yo digo que cuando eres mamá también atravesamos duelos que no se hablan, pero para mí ha sido un duelo y soy consciente de ello. Cuando yo decido no tener más hijos, entiendo que cuando mi bebé ya pasa la fase de bebé a ser niño, yo me despido del bebé. Ya está. No va a haber más bebés en mis brazos míos porque yo no voy a ser madre de nuevo. He decidido que así va a ser, ¿no? Cuando ese niño empieza a crecer y se hace más mayor, un preadolescente, ya no va a ser ese niño. Estamos en otra etapa, que todas las etapas tienen lo suyo y son maravillosas, pero si no atravesamos esto y nos despedimos de esas etapas, estamos acarreando duelos uno tras otro. Y cuando la vida te da un bofetón y de verdad llega un duelo, como es la pérdida de un ser querido, en mi caso fue mi padre, porque había perdido a mis abuelos, ¿verdad? Pero creo que cuando los ves más mayores, no sé, es como que ley de vida, aunque te duele mucho igual, ¿verdad? Pero cuando, en mi caso, mi padre era una persona muy vital y también un cáncer en 6 meses se lo lleva, era muy loco, era como, es imposible, o sea, a mí me lo decían los médicos, no, es que tiene metástasis, no sé qué. Y yo decía, pero esto son estadísticas. Mi padre es un tío súper vital, es un tío deportista, no fuma, no bebe. No sé, es como, era imposible de entender esto. Y decían, no, 6 meses, que yo también digo, joder, o sea, se dio, ¿verdad? En el caso de mi padre, pero 6 meses, cuando te dan una noticia así, es una locura. Es como, realmente te das cuenta de que esto es una verdad. O sea, es que nos vamos a morir todos. Y por eso creo que merece la pena vivir la vida y ser consciente y vivir el momento y la presencia de este eterno presente que es lo que tenemos, que se nos está yendo la vida con tonterías en la cabeza todo el tiempo y al final
todos nos vamos a ir en algún momento. Entonces, qué mejor que el día que te lleve, o sea, ese día que llegue, ¿no? Que por lo menos lo hayas vivido de una manera bonita, ¿no? Acorde con tus valores, con tu forma de pensar, con nutriéndote a tope de cosas que te hagan felices y no sé. Creo que es un buen termómetro, ¿no? Saber qué vida estamos viviendo. Si hoy en día nos hacemos la pregunta, si mañana te mueres, ¿qué tal tu vida, no? Hacerte esa pregunta. Entonces, Es una, si, ¿cómo? es una pregunta muy potente, Sina, ya entrando en contexto de la tanatología. Yo creo que hay pérdidas no tan significativas y hay pérdidas significativas que pues cambian el rumbo de tu existencia, que te impactan en la vida y que te cuestionas, bueno, ¿qué vida quiero vivir? ¿Cómo quiero ser a partir de este momento? Y como decía hace un momento, entrando en términos de la tanatología, que la madre de la tanatología es la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Ella hacía una pregunta a las personas porque acompañaba a las personas que ya estaban a punto de morir y una de las preguntas que ella les hacía, ¿de qué se arrepienten las personas antes de morir? A lo que los moribundos respondían que una de las cosas que más se arrepienten antes de morir es no haberse arriesgado un poquito más, que va bien, va muy a la medida con lo que tú estás mencionando, que a veces no nos preguntamos, no nos cuestionamos qué tipo de vida estamos viviendo y ya cuando llega, se acerca el momento de morir, porque yo digo que la vida es como una paleta de hielo, Sina, la vivas o no la vivas, la disfrutes o no la disfrutes, la vida se nos está derritiendo y no nos damos cuenta. Así que yo me pregunto, yo invito a las personas el día de hoy, pregúntate qué vida quieres vivir, no sé, qué quieres aprender, qué metas tienes en la vida, pregúntatelas, porque tarde que temprano, pues nos vamos. Sí, creo que todavía nos cuesta creerlo, pero es una realidad y bueno, yo creo que siempre, cada mañana, cada amanecer, tenemos la posibilidad de comenzar de nuevo. Nunca es tarde para empezar. Y mientras que estemos aquí en este plano, pues hagamos de este lugar un lugar más amable, trabajemos ese metro cuadrado que podamos aportar valor a lo que está cerquita de nosotros para que se vaya expandiendo. Y bueno, sí, hay mucho ruido, hay muchas injusticias en el mundo. Hoy en día sabemos que estamos atravesando por mucho ruido de guerras, que parece muy loco, ¿no? Que sigamos pegándonos ahí, matándonos entre unos y otros, pero eso no está a nuestro alcance. Está a nuestro alcance levantarnos a la mañana y qué queremos hacer, ¿no? Con nuestra vida. Y qué menos que las personas que estén cerca de nosotros se vayan un poquito mejor estando con nuestra presencia. Yo creo que eso, simplemente si hiciéramos esto cada una y cada uno de nosotros, el mundo mejoraría y subiríamos elevaríamos el nivel de conciencia un poquito. Definitivamente, y Sina, yo te agradezco, perdón, que abras el espacio para tocar estos temas como es eh, hablar de la muerte, porque cuando nosotros no nos damos el permiso de procesar un duelo, yo diría que uno de los miedos más grandes del ser humano es tocarse las heridas, tocarse la llaga. No nos gusta sentir dolor, Mm. pero por lo mismo que no nos gusta sentir dolor, vamos a ir por la vida con heridas emocionales, dañando a personas que no tienen nada que ver con las heridas que tenemos. A veces tenemos heridas desde que somos pequeños, desde la infancia, inclusive a veces cargamos heridas por amor de nuestros antepasados y no nos damos cuenta. Así que abrir el espacio para abrir de procesar el duelo, abrir el espacio para poder abrir de hacernos vulnerables, mostrar nuestra vulnerabilidad, que muchas personas piensan que cuando nosotros nos hacemos vulnerables es mostrar debilidad. No, eso no tiene nada que ver. Al contrario, Nos hace cuando una humanos. persona habla de tus tristezas, muestras tu fuerza, tu fortaleza e invitas a otras personas a hablar, a platicar, a compartir todo este dolor, porque una de las cosas, de las
experiencias que tengo cuando yo voy hablando de eso de la tanatología es que las personas se quedan mucho en la primera etapa, que es la negación. Las personas niegan y no aceptan que han perdido a un ser querido, que han perdido una relación, que han perdido un trabajo y a veces caen en la depresión y en un círculo vicioso de estar dando vueltas y vueltas y vueltas, que al final llega aquí mucho la frase que dice que el dolor, el sufrimiento, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y es cuando nosotros podemos dar el permiso de hablar y no caer en el círculo vicioso del sufrimiento, sino de decir, ahora qué voy a hacer con esto que me está pasando, porque la vida no es lo que te pasa, sino qué haces a partir de lo que te pasa. Totalmente de acuerdo. Y con respecto a esa negación, cuando alguien que nos esté escuchando en este momento, que se sienta, identifique que está ahí en esa negación, ¿qué le dirías? Pues yo le diría que busque ayuda de un terapeuta, de un profesional. La mayoría de las veces cuando pasamos por una tristeza, por un dolor, queremos ir con nuestros familiares a platicarles, a contarles, pero he ahí, cuando nuestros seres queridos escuchan nuestra tristeza y nos ven llorar, ellos no nos quieren ver tristes. Así que si hay un vínculo emocional, esa persona no sabe qué hacer con tu tristeza, no sabe qué hacer con tus lágrimas, no sabe qué hacer con tu dolor y lo primero que hace es evitar que tú llores, que tú platiques, que tú saques, que tú vomites todo eso que no te está haciendo bien. Así que ir con un profesional, con una persona donde no hay un vínculo emocional, eso te da el permiso de hablar, de platicar, de conversar, para que tú puedas abrirte y expresar tu duelo sin que te critiquen, sin que te juzguen y tú puedas respirar y sacar todo eso que te está molestando y poder abrocharte el cinturón y empezar de nuevo, sacudirte el polvo y empezar otra vez. Wow, qué buena recomendación. Eh, Después de esta negación, qué otras fases del duelo hay que pasar? Porque me imagino que si no pasamos por todas ellas, es como un duelo incompleto y de alguna manera, tarde o temprano, vuelve a salir. ¿Cómo lo ves? Porque esto, tú has estado más en contacto con personas que han perdido familiares, seres queridos, y estás acompañando en esos procesos. ¿Estás identificando ya esto? O sea, el proceso tiene que ser completo de esas fases, si no, de alguna forma vuelve otra vez a comenzar, ¿no? Desde cero. No sé, te pregunto desde la ignorancia, no tengo ni idea. Sí, mira, cuando nosotros estamos pasando por el duelo, me gustaría aclarar que estamos como en una montaña rusa. Tú no tienes control de tus emociones, mucha gente se culpa, se machaca, pero no te culpes, no te machaques, no te tortures, porque el dolor bloquea tu mente, entonces eso no te hace pensar y ahí entraríamos en otro tema, pero lo podemos dejar a un ladito. Por ahorita solamente quiero compartir que cuando el cerebro se bloquea es parte del duelo, es parte de la psique humana. Entras en la negación. Ahora, cuando tú pasas por estas etapas, no significa que estamos como si estuviéramos en una cancha de béisbol. Primera etapa, segunda etapa, no, 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 no. Como dije hace un ratito, esto va de ida, va de bajada, pero definitivamente es importante identificar estas etapas. Así que una de las primeras etapas es la negación, la segunda es la ira, el coraje. Como decía, compartía, cuando mi hijo fallece, yo me enojo con todo, con la vida. Así que tú vienes y si te sientes triste, si te sientes enojado, es parte del duelo. No te preocupes, es parte de tu sanación. De hecho, los seres humanos estamos diseñados para aguantar pérdidas y hasta cierto punto, todas estas etapas es tu mecanismo de defensa. Pero si tú no te das el permiso de identificarlas, volvemos a lo mismo, caes en el círculo vicioso de la victimización. Así que cuando tú pasas por la negación, después viene la ira, el coraje y después viene la negociación. Los seres humanos somos expertos en negociar, Sina. Cuando una persona la diagnostican, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, con una enfermedad, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente?
Bueno, ¿y si empiezo a comer sano? ¿Y si Ya. empiezo a hacer cambios? ¿Y si empiezo a hacer esto? ¿Y si empiezo a hacer esto para que mi ser querido vuelva otra vez, lo vuelva a tener? Queremos negociar, queremos retroceder, queremos cambiar el proceso. Pero cuando nos damos cuenta de que esto no va a suceder, que las cosas son como son, entonces viene la cuarta etapa, que es la depresión. No todos la pasan. En mi caso, no la pasé. Ahora, cuando nosotros pasamos por la depresión a partir de un duelo, es una depresión reactiva, que estamos como sube y baja. Nos sentimos tristes de momento, luego nos sentimos contentos. Esa es la depresión reactiva que se pasa durante el duelo. Cuando Ujú. después de 3 semanas una persona se siente triste, no se quiere levantar, no quiere hacer nada, no le ve sentido a la vida, entonces sí, buscarle ayuda profesional, porque ya es una depresión que necesita de ayuda más profesional. Y después de la depresión viene la etapa más maravillosa, que es la aceptación. Cuando tú aceptas que hagas lo que hagas, que llores, que grites, que no importa, las cosas son como son. Cuando tú aceptas que la vida y que la muerte van entrelazadas, entonces, como mencionaba, ves el milagro de la vida. Aceptas que algún día yo voy a morir, que algún día Sina va a morir y que es mejor que hagamos de esta vida un mundo mejor. Ahorita me encantaría citar esta frase del autor del libro El Principito, que dice que si queremos hacer un mundo de justicia, pongamos nuestro conocimiento al servicio del amor. Y creo que Qué es ahí bonito. donde, sí, Total. Así es. Cuando has dicho la depresión, que puede sonar un poco así chocante, ahí metería la tristeza, ¿no? Dentro de ese duelo. Si, como bien has dicho, no todo el mundo pasa por esos momentos depresivos, o sea, una depresión diagnosticada, pero cierto es que esa tristeza es una tristeza que te invade y como has dicho tú, ¿no? De repente estás súper bien y en un momento dado, o sea, te invade una tristeza que te ahoga y que la sacas y bueno, pues ya está, es la emoción. Saquemos esa emoción también, que está bien llorarla, está bien abrazarla, ¿no? Aquí se trata un poco sí, de identificar también esas emociones que tanto miedo nos dan. Una vez más, el dolor nos conecta con algo que no queremos, pero la tristeza, el miedo, también son la ira, no, no queremos estar ahí. No, no nos gusta el ser humano, nos gusta estar felices, guapos, iba a decir guapos, pero guapos mentalmente, felices, muy alegres, no sé, divertidos, pero no queremos conectar con esa parte que a algunas personas también las identifican como algo positivo o negativo. Yo creo que son parte también, es tal cual como la muerte, la vida, pues hay tristeza. Es que si no supiéramos que hay tristeza, o sea, la alegría la identificamos también porque tenemos la parte antagónica, ¿no? O sea, al final es un poco, estamos en un mundo dual, ¿no? Lo bueno, lo malo, no sé. Yo creo que tiene que suceder también que sepamos identificarlo y también cómo procesamos como ser humano esa tristeza, porque quizás tu tristeza, tú necesites gritar y dar puñetazos ahí porque se te mezcla con una ira también o te quedas abrazada a una almohada llorando y otra persona pues mm, no es capaz de soltar una lágrima porque no puede, o sea, está triste, apática, pero no puede llorar. Entonces, o sea, cada uno, yo creo que procesamos nuestras emociones desde diferentes lugares y creo que es importante conocerse cómo es la tristeza en Sina, cómo atraviesa Sina la ira, cómo atraviesa Sina esa, el dolor, el sufrimiento, cuánto aguanto, cuánto nivel de, no lo sé, cuánto puedo aguantar un dolor en el tiempo. A lo mejor no lo aguanto, o a lo mejor sí, y me deja vacía totalmente, y luego necesito una vida entera para recuperarme por haber estado ahí resistiendo, 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 ¿no? Entonces, creo una vez más el autoconocimiento, ¿no? De cómo podemos transitar esas emociones y cómo como personas las vemos, cómo las identificamos, son buenas, son malas, o no, es simplemente eso, una emoción que va a pasar, que te atraviesa
y luego ya se va. Dijiste algo muy, muy importante, Sina, el autoconocimiento. Una de las cosas que comparto cuando voy a dar talleres es que digo, bueno, comparto todo esto, pero es para que aprendamos porque hablo acerca de las etapas del duelo, pero no significa que cada persona, que esto es para ti. El duelo es individual, el duelo es personalizado. En mi caso, no se me dio el permiso de llorar. Comentaba al principio que mi mamá siempre me decía que yo era necia, como una mula, así que se me conocía como la fuerte de la familia, como la que todo lo aguanta, como la que todo lo tiene que callar. Pero cuando fallece mi hijo, pues no puedo llorar. No puedo llorar porque si me sentía triste, mi mamá se sentía triste, se deprimía y a mí eso me ponía de nervios, me ponía de malas. Yo decía, bueno, ¿por qué no puedo llorar? Es que si yo lloraba, se desesperaban. Hasta que dije, ya no puedo más. O sea, ya no puedo más. Tengo que llorar. Así que lo que hacía es hablar con mi terapeuta y me acuerdo que me decía, Magnolia, si tienes que llorar, llora. Si tienes que salir a correr, no pasa nada. Así que ahora yo decía, ¿sabes qué? Voy a llorar. Recuerdo que cuando me entraba esa ansiedad, yo abría la puerta de mi casa y corría al parquecito que tengo aquí cerquita y ahí lloraba, ahí gritaba y me daba el permiso de soltar todo lo que yo podía hacer y que a veces en casa no podía hacerlo. Mm. Recuerdo que también algo muy importante que les digo a las personas, si tienes que llamarme cuando te sientes triste, llámame, no importa la hora que sea. Eso no significa que en ese momento voy a estar disponible. Lo que yo quiero es que tú me hables y me digas cómo te sientes, aunque yo no te responda. Lo importante es que tú hables, que tú sueltes, que tú te expreses, que tú no te guardes el dolor, porque después, si tú te lo guardas, el cuerpo somatiza y te vas a enfermar. Así que expresa tu dolor, expresa lo que tú sientes, expresa tu tristeza, sácalo. Está bien, es parte del duelo. Sí, y fíjate, a mí me conecta como madre, es como, creo que es algo que deberíamos de hacer, ¿no? Que normalicemos esto con nuestros pequeñas y nuestros pequeños, porque a mí me han visto llorar un montón de veces y me preguntaban, ¿qué te pasa, mami? Yo les decía, estoy triste, echo de menos al abuelo, es que echaba de menos, echo de menos a mi padre. Y obviamente ahora ya ha pasado más tiempo y todavía hay momentos en los que me invade esa tristeza, pero ya es mucho más leve o esa melancolía, ¿no? Lo echas de menos esa llamada, pero no me quiero esconder, no quiero porque tenemos que normalizar los duelos. Necesitamos normalizar esto porque nos enferma. Porque fíjate, si no hablamos de ello, Magnolia, cuando nos pase, vamos a tener que un trabajo mucho mayor. Es decir, como nunca he tocado eso porque me duele y porque es un dolor que no quiero pasar, lo dejo ahí tapado. Es como en el desván ahí lleno de polvo, un baúl que no voy a abrir. Cuando la vida, porque la vida es así y la vida nos va a traer esos duelos, te da una bofetada, vas a tener que subir ahí, que no vas a poder ni subir la escalera porque estás hecho polvo y vas a tener que levantar ese baúl y abrir y ver de cara a ese duelo que no quieres ver y no sabes ni por dónde empezar. Y todo esto se va a alargar en el tiempo y puede ser que te pierdas vivir la vida porque no has sabido nunca aprender a despedirte, a transitar un duelo. Entonces, cuanto más practiquemos, esperemos que no tengamos que pasar duelos tremendos como los que el que has pasado tú, el que pasa muchas madres, ¿no? Eh, cuanto antes nos podamos saber que hay esas etapas que podamos normalizarlo. Obviamente no queremos vivir duelos, pero la vida nos va a traer duelos porque es así, porque es vida y es muerte. Yo creo que vamos a estar mucho más preparados y va a ser mucho más rápido salir de ese lugar. No quiere decir que no duela, va a doler igual, mucho, pero vamos a tener herramientas para salir antes. Esto es como el autoconocimiento. Cuando tú no tienes ni idea de dónde van las cosas y cómo funciona la vida, y de repente empiezas a hacer pues un programa de crecimiento personal y empiezas a poner esas herramientas en ti, en el día a día, cuando tienes esas dificultades que te ponen en estrés,
sin esas herramientas anteriormente, a lo mejor tardabas un montón o no sabías ni que estabas reaccionando y eras como un tsunami. Todo lo que estaba por el camino lo arrollabas y podía ser familia, podía ser amigos, podían ser compañeros de trabajo, podían ser empleados, lo que sea. Cuando tú tienes estas herramientas y empiezas a trabajar y dices, vale, ok, ahora en vez de reaccionar, tengo esta herramienta, la voy a utilizar y ves que funciona y vuelves a hacer otra, pues en otro momento de estrés, utilizas otra y te funciona o no te funciona y pones, ok, reflexionas y dices, ok, aquí no me ha ido bien. Yo creo que vas como pasando estas pantallas de videojuego, que es la vida, de una manera más liviana. No quiere decir que no te duela, no quiere decir que no te canses, no quiere decir que no tengas miedo. Es parte también de este juego, pero creo que se supera mucho más rápido. Y antes de que me Sí. digas nada, tengo aquí un escrito que quiero compartir, que lo tienes en tus redes, que me gustó mucho, sobre el duelo, que decía, el duelo es una experiencia universal y cada individuo lo vive de manera única. Es importante abordar el duelo con empatía y comprensión, brindando a quienes están en el duelo el espacio y el apoyo que necesitan para sanar. Me encanta. He visto por allí un bebé o un chiquitín. Bienvenido. Ya sabes, en este vuelo somos todos bienvenidos y bienvenidas. Me parece súper importante que escribas sobre esto, que cada duelo es un mundo, es un ser humano, es que lo está atravesando en un momento de tu vida que a lo mejor te pilla más fuerte o a lo mejor te pilla más flojo y es único. Así que hay que darle ese espacio, ¿no? a la persona. Y creo, tú me puedes corregir, cuando no tenemos recursos, cuando no tenemos herramientas para acompañar esos duelos, quizás la mejor herramienta sea el silencio. No, yo te escucho, Sina, y definitivamente hago eco a todas las palabras que has dicho, porque me preguntan a veces, bueno, ¿cuál es la diferencia de atravesar un duelo? Si yo aprendo desde ahorita, aunque no he pasado por una situación difícil, aprender todas las etapas del duelo, de verdad me va a ayudar. Y yo digo, claro que por supuesto que te va a ayudar. Te voy a decir por qué. El golpe no lo va a evitar, porque el golpe aún va a estar ahí, pero aprendes algo. Con las herramientas que ya tienes, como tú bien lo dices, Sina, aprendemos qué hacen las palmeras, aprendemos, seamos como las palmeras. Cuando viene la tormenta y crecen tan altas, las tormentas se doblan para poder soportar todas esas palmeras. Perdón, las Las tormentas. palmeras. Otro ejemplo, las tormentas, sí. Otro ejemplo que me encanta a mí poner, ¿qué hacen las águilas? Vuelven a reinventarse. Cuando nosotros pasamos por un duelo, por una pérdida significativa, nos cuestiona qué vamos a hacer con nuestra vida, qué queremos hacer. Entonces, a partir de ese momento, duele como las águilas que se tienen que ir a un lugar seguro para quitarse las uñas, para desplumarse, pasar por este dolor, pero después de ahí se vuelven a reinventar y ahora sí, vuelven a volar por los cielos más altos. Así que nosotros cuando pasamos por un duelo, por una pérdida y tenemos el coraje, tenemos la valentía de usar las herramientas que vamos aprendiendo y ponerlas en práctica, nosotros literalmente experimentamos cosas de una manera más sutil, más amable, más benevolente. Ayer venía yo en un vuelo porque fui a dar un taller en Santa Rosa, California, y veía paisajes, veía cosas, Sina, con una conciencia, con un agradecimiento, con un regocijo de decir, vale la pena vivir la vida. A Total. pesar de todas las pérdidas, de todos los duelos, vale la pena vivir la vida. Así es. Wow, qué mensaje más bonito y no puedo estar más de acuerdo y te agradezco de verdad de corazón porque yo creo que ya está bien de ocultarnos, vamos a sacar esa vulnerabilidad y hablemos de cosas incómodas, porque todas y todos tenemos esos miedos y sobre todo el tema de la muerte. Al final el ser humano lo que tiene es miedo a morir. O sea, si echamos para atrás, los miedos más
o sea, que yo qué sé, reacciones que tenemos y dices, ¿por qué reaccionas así? No, porque tengo miedo a perder esto y luego esto me lleva al otro, al otro, al otro, hasta la muerte. O sea, tenemos miedo a estar solos y solas. Tenemos miedo a morir. Entonces, hablemos de esto y hagámoslo bonito. Y cada vez más, gracias a Dios, hay más profesionales del mundo de la medicina que se están dedicando y también voluntarios y voluntarias que se están dedicando a hacer acompañamientos al final de la vida. ¡Qué bonito! Yo tengo que decir que miedo me daba ver morir a alguien, pero cuando la vida me puso la experiencia con mi padre, dije, qué bonito poder irse de este plano acompañado con tanto amor, con tanto respeto. O sea, todo lo que hablamos con mi padre, todo lo que hicimos fue tan bonito, hasta cosas que a lo mejor si me estás escuchando pienses que es muy loco, pero mi padre sabía lo que yo iba a leerle. Le puse, o sea, un vídeo precioso de fotografías de como una especie Wow. de toda su vida, ¿no? Porque nos dio, su enfermedad fue muy dura, pero nos dio el tiempo para poder despedirnos. Y yo digo, qué bonito poder hacerlo en vida física, decir, papá, mira, mira lo que hemos creado para ti, ¿te gusta? Es que su cara, o sea, me encanta, gracias. Y yo digo, wow, pues él lo vio también, ¿sabes? Y de alguna forma también estaba él allí, claramente, pero estaba, como digo yo a mis hijos, el día que me vayan, no te preocupes, que no me voy a morir, que me voy a hacer invisible y voy a estar ahí. Entonces es como esa parte invisible que no podemos ver, pero que está, que es ese alma. Y de verdad que menos mal que empezamos ya a hablar de estas cosas que son tan necesarias, que tanto dolor nos produce y que al final se pueden hacer de situaciones tan dramáticas, ¿no? De tener que despedir a un ser humano, experiencias preciosas, que luego las recuerdas y te las guardas en el corazón. Yo me acuerdo de una amiga que vivió la pérdida de su padre después de la mía, y entonces ella me preguntaba, ¿no? Y yo le contaba un poco mi experiencia y yo le decía, o sea, quédate con estos recuerdos. De verdad que todo esto es lo que te va a ayudar después a salir adelante, a poder pasar ese duelo de una manera mucho más amable. Y de verdad que siempre me dice, ¿cómo me acuerdo? ¿Cómo me acuerdo? Pero a mí también me ayudaron cuando yo estaba pasando por eso. Yo tenía miedo, ¿cómo va a morir mi padre? Entonces había una persona también, una amiga que me contaba, ya había vivido. Y hay momentos hasta que te ríes, o sea, momentos en los que te ríes y otros que lloras y dices, wow, o sea, es al final vivir la experiencia y desde el amor, desde el respeto, desde lo más, pues eso, desde ese lugar tan profundo del corazón de cada una y de cada uno, no puede ser feo ni malo, a pesar de que es una pérdida, ¿no? Entonces, bueno, vivámoslo de esta manera, hablemos más de este tema. Y por supuesto, si alguien de la familia bonita que nos escucha siente la necesidad de charlar con alguien que tiene herramientas para pasar estos procesos de duelo, pues Magnolia, ¿dónde te pueden encontrar? Muchas gracias por la pregunta, Sina. Pues estoy en las redes sociales como Manuela Contigo. También tengo un teléfono ahí, 480-616-8982. Ahí pues estoy a la orden, eh, lista, emocionada y agradecida para hacer este acompañamiento. Pues ahí lo dejamos, lo pondremos al pie de este vuelo y como siempre estamos ya llegando a tierra y yo antes de que nos vayamos quiero hacerte las preguntas que hago a todas las pasajeras y pasajeros de mi vuelo. Si tuvieras que irte a algún sitio del mundo ahora mismo al aeropuerto, ¿dónde irías, con quién y qué es lo que no te olvidarías que va siempre contigo en tus vuelos? Si tuviera que irme a un lado, sería con mi familia, definitivamente, con mi familia. Si tuviera que irme a un lugar del mundo, yo creo que sería mi casa. Mi casa con una música suave, tranquila, relajante, con velas, así todo bonito, bien padre, bien chévere. Ese sería mi vuelo. Me encanta. Como decís en México, melate. Y yo le añado melate Sí, tomate, me encanta. Pues gracias de nuevo, Magnolia, por tu tiempo, gracias por tu generosidad, gracias por la labor que estás haciendo tan bonita, tan necesaria y veamos la muerte como algo más
que eso que nos han enseñado las películas, algo horrible, es parte de la vida y transitemos la vida de la mejor manera. Disfrutemos de la vida mientras estemos, porque no disfrutamos de la vida y luego nos da miedo morir y se nos ha ido la vida. Y como decía, no me Sí, acuerdo si era Jung, la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Tú puedes estar viviendo y estar muerto en vida. Así que vivamos la vida de la mejor manera que podamos. Busquemos cosas que nos hagan vibrar, que nos hagan sentir bien. Experimentemos cosas nuevas, ¿por qué no? Aprendamos, nunca es tarde para aprender. Hasta el último día que ese corazón está latiendo, vamos a aprender, porque tenemos que aprender a morir, a ese tránsito, ¿no? Como dice Emilio Carrillo, el tránsito, y que de verdad, gracias de corazón, gracias. no, gracias a ti, Sina. La verdad te lo agradezco infinitamente por esta invitación. La verdad, ya voy a aterrizar y antes de aterrizar me encantaría compartirte una frase que yo la uso muy a menudo, que es de Martin Luther King, que dice, cuando mi sufrimiento se incrementó, me di cuenta que tenía dos opciones, reaccionar con amargura o transformar mi sufrimiento en amor y creatividad. Wow. Me decidí por la segunda. Así que yo los invito a todas las personas que están viendo este, este, este vuelo a que te preguntes de qué manera quieres vivir tu dolor, con amargura o usar la creatividad para compartirla con los demás. Amén. Qué maravilla. Pues con esto nos quedamos. No voy a hablar más que, como siempre, gracias, gracias, gracias a toda la familia bonita que nos escucha. Gracias y buena vida, buena suerte, buen amor y buen humor. Gracias, Magnolia. Un abrazo. Gracias.